Si cierras los ojos y piensas, cierra los ojos por un instante. ¿Cuál ha sido la herida más grande que tú has tenido en tu vida? Piénsalo. Abre tus ojos. Casi te aseguro que todavía duele, ¿no? Si le mueves, todavía duele, ¿verdad? Porque las heridas del alma no son tan diferentes que las heridas del cuerpo. Las heridas del alma, la única diferencia que tienen tal vez con el cuerpo, es que el cuerpo con el tiempo se va mejorando, pero las heridas del alma se van infectando y a veces cada vez duelen más. Fíjate cómo a veces una herida, a veces tan sencilla, puede llegar a ocasionar grandes estragos. Por ejemplo, has conocido familias que se han separado y hay familias que se odian unas a otras, pero cuando uno va escarbando la historia y cómo fue, resulta que fue una simpleza. Un pleito en una borrachera, una ofensa que alguien le hizo a otro, algo que se pudo haber arreglado, pero como no se arregló, eso fue infectándose hasta que fue haciéndose tan dolorosa que hubo una ruptura. Los matrimonios, no se diga, los matrimonios comienzan no con que un día se dicen el uno al otro te odio, sino comienzan con pequeñas cosas que luego no son sanadas, y como no son sanadas, tarde o temprano duelen y duelen cada vez más. Las heridas del alma se tienen que tratar. Imagínate, si alguna vez has ido a un hospital o algo, cuando tú llegas y ves a alguien que llevan malherido, trae una cortadota o algo, el doctor jamás, o al menos yo no he oído, le va a decir, no te preocupes, algo bueno viene. O no le dice, no te preocupes, tú tranquilo, se te va a pasar. ¿Verdad que no? O no te dice, mira, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No pasa eso, ¿verdad? Normalmente cuando tú vas al médico hay un diagnóstico, hay una prescripción médica o una receta, como le llamamos comúnmente, y luego hay un tratamiento. ¿Sabes? Lo curioso es que con el alma, como con el cuerpo, nos pasa lo mismo. ¿Cuántas personas van al hospital o a un médico completamente afligidos? Uno los ve ahí, la cara demudada, traen algo, y entonces llegan, el médico les da un diagnóstico y entonces empiezan a tomarse el medicamento y a los 2 días dicen, no, esto no me está sirviendo, no, voy a ir con otro médico. Entonces van con otro médico y no, esto no, ya llevo 5 días y no sano, no le atinan. Y entonces vas con otro médico y este sí es bueno. Y entonces te receta básicamente lo mismo que los otros, pero con otro nombre, ¿verdad? Y entonces tú dices, no, este sí es bueno. ¿Por qué? Porque ya te habías estado tomando algo de medicamento. Y luego a veces, como buenos mexicanos que somos, te recetan, por ejemplo, antibiótico y te dicen, tómatelo durante 5 días. Al tercer día, ya me siento bien, ya para qué me la tomo. No, te dije 5 días. Y el problema es que como no seguimos el tratamiento tal y como nos lo prescribieron, al rato viene otra vez esa enfermedad, pero ahora viene peor, ¿o no? Porque el antibiótico, si sabías, así funciona. 5 días para que erradique por completo de tu sistema lo que te está haciendo que estés mal. Si no lo erradicas por completo, ya te vas a sentir bien, pero todavía va a quedar en tu sistema lo mismo que te enfermó y ahora mejorado, porque ese mismo antibiótico ya no le va a hacer efecto. Es como las cucarachas. Si no las matas todas de un jalón, se van a volver a reproducir, pero ahora más fuertes. Y entonces es por eso que cada vez hay necesidad de antibióticos más y más fuertes, porque nos hemos hecho inmunes a lo que deberíamos haber sido completamente susceptibles desde la primera vez.
pero no somos buenos para seguir tratamientos, ¿verdad? Somos muy malos, simplemente nos tomamos las cosas cuando nos surge. Yo conozco varias personas que, por ejemplo, tienen diabetes o tienen hipertensión y tienen un tratamiento, y ese tratamiento, dice el médico, es de por vida. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Si te sientes bien, pues no me los tomo, pues ya estoy controlado, ya me curé. No, era para mantenerte, nunca te vas a sanar de eso, a menos que Dios te sane, pero era para mantenerte. Y nosotros decimos, no, ya me siento bien, ya no me lo tomo. Y al rato otra vez viene otra recaída. Y ahí estamos viviendo. ¿Sabes? Para mí es muy doloroso ver que en las heridas del alma es lo mismo. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas he conocido que una y otra vez van a la misma herida? El diablo una y otra vez les pega ahí donde más les duele porque no han hecho algo para sanar. Y cuando quieren hacer algo para sanar, es como cuando tú te da el médico la receta y piensas que ya con la receta ya te vas a sanar. O con haberlo comprado ya y tener en tu casa el medicamento, ya te vas a sanar. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que así piensan. No, pues bueno, ponte a leer la Biblia y ya. Sí, pero ¿qué leo de la Biblia? ¿Qué necesito hacer? ¿Hay medicamento específico? Mira, no es lo mismo que si tienes un malestar estomacal, te tomes algo para la indigestión o te tomes algo para la diarrea. Las consecuencias pueden ser muy nefastas si te tomas el medicamento incorrecto. Y los dos son para malestares estomacales, ¿sabes? La Biblia es igual. Dios ha hecho de este manual que hemos estado hablando, de este libro tan maravilloso, el recetario, el hospital, la farmacia completa para que tú puedas sanar las heridas del alma. Porque probablemente no lo has pensado, pero tus heridas sí pueden ser sanadas. Tus heridas pueden ser tan sanadas que llegará un momento en que te acordarás de ellas y no te dolerán. Tal como las heridas, te decía. Ese es el propósito, pero mucha gente no lo cree o no lo piensa, ni siquiera se imagina que hay un mundo diferente. Ya con esto tengo tantos años, ya desde que yo era niño, así me sentí, es que yo soy así porque mis papás me trataron, porque mi mamá, porque mi hermano, porque mi fulano, porque lo que sea, y así pensamos que la vida va a seguir todo el tiempo, pero Dios dice, no, yo no vine a eso. ¿Recuerdas Juan 10:10? Pues lo he dicho muchísimas veces. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y mucha gente está destruida por dentro. Mucha gente está muerta por dentro. ¿Cómo los detectas? A lo mejor tú mismo has entendido esta parte. Cuando alguien dice, es que esto no es vida. Vivir así no es vida. Estás muerto por dentro. No disfrutas la vida. Muchos ya no ven la hora en que se acabe su vida. Eso es estar muerto por dentro. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso hoy, después de haberte dicho hace 3 semanas que la Biblia es más que un simple libro, y después de decirte que la Biblia es la palabra del Señor, te lo demostré con alguna evidencia, te dije hay mucha más. Y luego te dije el domingo pasado, la Biblia es la máxima autoridad, porque si es la palabra de Dios, es la palabra del que creó todo y el que diseñó todo. Y hoy te quiero decir, la Biblia es medicina para el alma. A lo mejor no te la estás tomando como debieras tomártela. A lo mejor no estás haciendo lo que debieras hacer. Te mencioné hace 15 días este estudio que se llama El Poder de 4. Tan solo leer la Biblia, acercarte a la Biblia 4 o más veces por semana ya mejora tu vida y la mejora mucho en muchos sentidos. Y te dije, hay evidencia con el método científico, hay evidencia de que se puede mejorar la vida o se mejorará la vida tan solo por acercarse a la Biblia
4 o 5 veces más. No te van a servir de mucho 3 veces acercarte a la Biblia, o 2 o 1. No te va a servir prácticamente de nada. 4 o más veces tendrás que leer la Biblia en la semana, si quieres que tu vida empiece a mejorar. Pero ahora yo quiero que vayas un paso más allá. No solo te acerques a la Biblia, que va a mejorar tu vida, 100% seguro. Hay medicamento específico para ti, para tus heridas del alma, para eso que has cargado, o eso que en algún tiempo cargaste, o eso que ves en algún familiar o un ser querido tuyo. Hay medicina, pero hay que tomársela. Hay que recibir un diagnóstico. Y eso es lo que creo que pasa cuando tenemos que hablar de esto. Lo primero que tenemos que entender y creer, porque ya dijimos que la palabra de Dios es autoridad, entonces tenemos que creerla. Y allí en Isaías capítulo 53, cuando habla de la labor del Mesías, cuál es su tarea, qué fue lo que vino a hacer, en Isaías capítulo 53, el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, no es que nosotros tengamos ganas de ser sanos y aplicando algunos versículos de la Biblia y la sanidad del alma. Esto no es de ese tipo de cosas. Esto se trata de que Jesús hace como 2000 años ejecutó la sanidad de tu alma, pero tú tienes que tomártelo. Él ya lo hizo. 100% seguro, Él ya lo hizo. Tienes que creerle a Él. Si no le crees a Él, es por eso que seguimos batallando, es por eso que seguimos enfermos del alma. Tienes que creer que hace 2000 años más o menos ya lo hizo. No hay más que hacer a eso, no hay más que agregarle a ese medicamento. Ya Cristo lo hizo, ya lo patentó, ya lo prescribió, ya lo hizo todo. Solo basta que tú lo tomes. Entonces lo primero que tenemos que entender es eso. Para la sanidad del alma hay un fuerte sustento. Tienes que creer que es posible porque Cristo lo hizo. Y porque Cristo lo hizo, es posible. Hay dos cosas ahí muy interesantes. Bueno, hay varias, pero dos cosas hablando de esto de la sanidad, que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y cuando hablamos de la sanidad del alma, lo que menos hay es paz. Pero el Señor dijo: eso que tú sientes como un castigo, que no hay paz en tu corazón, eso ya fue pagado. No tendrías por qué no tener paz. Por eso he dicho muchas veces que un buen creyente no debe de ser alguien que viva en ansiedad, no debe de ser alguien que tenga desesperación, no debe de ser alguien que tenga depresión. No digo que no le pueda pasar, es diferente, pero no debe de vivir así, debe de poder vencer esas cosas. Puede ser que venga un desequilibrio hormonal, puede ser que venga algo, un evento catastrófico en tu vida. Sí, te va a pegar, sí es cierto, esas cosas pasan. Pero no debe de permanecer en tu vida si es un hijo de Dios, porque Dios a través de Jesús ya ha sanado y ha castigado la paz para que tú no vuelvas a ser castigado. Y dice que por su llaga, por la herida que Él tomó allá en la cruz, nosotros fuimos curados. No está hablando necesariamente de las heridas o las enfermedades del cuerpo, aunque Dios hace muchos milagros y tú lo puedes ver en los evangelios. Él sana cuando Él considera y cree que es así como debe de ser, pero se está refiriendo más bien a las del alma, porque del cuerpo tarde o temprano de algo tenemos que morir, ¿no? A menos que todos muramos catastróficamente, lo cual yo no lo deseo, pero es mejor morirse de manera natural y pues es mejor con algo que sea rápido, decimos, ¿no? Entonces así funciona, pero tenemos que creer, es porque Cristo ya lo hizo, que nosotros podemos ser sanos. Así que lo primero, cuando tú llegas a un hospital o algo, tú quisieras
que en ese momento ya te inyectaran todo, te dieran toda clase de medicamentos y te enojas cuando no, ¿verdad? Especial si has ido al Seguro Social. Si has ido al Seguro Social y llegas y tú, traigo a mi esposa aquí, por favor hagan algo. Sí, siéntese ahí. Con toda la pachorra del mundo, ¿no? Y luego ya que lo pasan a un cuartito que se llama triaje, ya dices, bueno, ya por fin lo van a atender y ya sale como a los 3, 4 minutos y ¿qué pasó? Que ahorita me llaman. Pasa una hora y tú ves que todos están pasando y ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacen algo? ¿Sabes? Porque eso que se llama triaje es ir viendo cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias. Lo que nosotros consideramos una urgencia no siempre lo es. Lamentablemente o afortunadamente para el que sí va con una urgencia. Porque a veces uno llega ahí sintiéndose muy, muy mal y ya estás desesperado que no te atiende y de repente llega un balaceado, la cabeza toda abierta. No, pues mejor que lo atiendan a él, ¿no? De eso se trata ese asunto del triaje, de ir viendo quién es primero y quién no. Pero luego, una vez que te atiendan, se debe de hacer un diagnóstico, ¿o no? ¿Qué pasa con nosotros acá en México? Te sientes mal y lo primero que pasó es que alguien te dijo, yo me tomé no sé qué porquería y de maravilla. Me la recetó el doctor perenganito y tómatelas. Eso no fue un diagnóstico. Capaz que tienes otra cosa. Un día mi hermano Alberto, que es un poquito mayor que yo, mi hermanita estaba enferma del estómago y se quedó con nosotros. Nosotros estábamos en la tarde y ella estaba en la mañana. Mi mamá se tuvo que ir a trabajar y nos la encargó. Y entonces mi hermano dijo, pues un sal de uvas, pues para el estómago, ¿no? Fuimos a la tienda, le compramos sus sal de uvas y mi hermanita, pues muy obediente, en el camino iba tomándose sus sal de uvas, bien encantada de la vida. Al llegar, pobre Marlene, perdón, no es Marlene, pero pobre Marlene, llegó directo al baño, pobrecita. Lo que tenía era diarrea y mi hermano todavía dándole sal de uvas para que se soltara más. Pues uno como ignorante, ¿qué estás haciendo, no? Y a veces así hacemos. Y a veces queremos hacer lo mismo con la Biblia, queremos aplicar pasajes así indiscriminadamente, pero ¿sabes qué? Hay pasajes específicos y te voy a compartir algunos. Hoy te voy a compartir varios, así que te voy a pedir que si puedes los busques, si eres rapidísimo, pero si no, anota mejor las referencias. Porque si no, luego, ¿qué dijo? Es que ya no alcancé. Y te vas a perder. Mejor anota la referencia y al final creo que te tengo una buena noticia para eso. Entonces, diagnóstico. ¿Sabes que lo que pasa con la Biblia cuando va a sanar nuestra alma, lo primero que va a hacer es diagnosticarnos? Eso es lo que dice allá Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, cuando tú lees la palabra del Señor, lo que vas a estar leyendo es un diagnóstico de ti mismo. Tú vas a creer que estás leyendo la historia de David y Goliat. Ay, sí, esa se la enseñaron a mi niño allá en la clase. Ay, hasta hizo un dibujito. Pero en realidad lo que estás leyendo es un diagnóstico de ti mismo. Y ahorita vas a ver más o menos de qué se trata. La Biblia es para eso, para que tú te analices a ti mismo. Por supuesto, el principal tema de la Biblia es que conozcas a Jesús. Pero al conocer a Jesús, conocerás su obra salvadora, redentora, sanadora, liberadora. Para eso es la Biblia. Es en la palabra del Señor donde vas a encontrar todas las cosas. Así que te conviene primero entender que tienes que tener un diagnóstico y, como dicen por ahí en algunas ocasiones, el primer paso es admitirlo.
Ni modo, hay que admitirlo. ¿De qué te sirve creer que no va a pasar nada? Conozco varios que dicen, se sabe que son diabéticos y dicen, no, si no lo veo, no lo tengo. Pues, allá te veré cuando ya te estén queriendo cortar un pie, ¿verdad? De nada te sirve tapar las cosas. Es mejor diagnosticar. Es mejor entender lo que sí hay. En mi experiencia, lo que yo te puedo decir es que es mejor destapar una cloaca aunque huela horrible y te des cuenta lo que hay. Porque así vas a empezar a limpiar. Ya, tarde o temprano eso estará limpio. Y así pasa con las heridas del corazón. Cuando empiezas a destaparlas, duelen, apestan, es horrible. Pero es el camino para empezar a sanar. Porque la Biblia es medicina para el alma. Quiero hablarte de 4, tan solo de 4 porque sería imposible hablarte de todo el tipo de enfermedades, pero te voy a hablar de 4 enfermedades del alma que yo considero que pueden ser de las más comunes. Y la primera de ellas tiene que ver con la soledad crónica. ¿Alguna vez te has sentido solo? Mira, hay personas que no, o tal vez no entienden. Porque normalmente cuando vamos a un médico o cuando vamos a una consejería pastoral, lo que estamos más enfocados es en los síntomas superficiales, los últimos. Entonces tú vas porque dices, no, yo tengo un dolor de cabeza, y de repente el médico te empieza a hacer una serie de preguntas y tú dices, ¿eso qué tiene que ver? Nomás tengo un dolor de cabeza, hombre, ¿para qué me pregunta de mi abuelo? Que si no... Uno quiere que ya de volada, ¿no? Igual cuando vienen acá pastores que tenemos problemas familiares, ¿no? ¿Qué pasó? Pues es que ayer me dijo, espérame. Pues ese no es el principal problema, lo que te dijo ayer o no. Eso viene de algo anterior. Uno tiene que hacer un diagnóstico adecuado. Y para hacer un diagnóstico adecuado, como dice aquí la Escritura, tiene que llegar hasta lo más profundo, escarbarle hasta donde duele más. Y una de esas cosas es la soledad crónica. Muchas personas lo identifican de esta manera. Es que me siento como peleando contra el mundo, ¿no? O sea, como que todos están en mi contra. Es decir, te sientes solo contra todos. O a veces te sientes incomprendido. A veces piensas que tú eres el único que entiende las cosas y todos los demás están mal. Nadie entiende cómo me siento. Eso se llama soledad. A veces tú puedes estar aquí rodeado de gente como estás y aún así sentirte solo. Tú puedes que pienses, bueno, es que yo vengo aquí porque quiero que Dios me sane, quiero que Dios... Nadie aquí entiende y todos, mira aquí, caras bonitas, todos felices, todos espirituales. Ay, cómo vengo yo aquí solo, nadie me va a entender. Eso es soledad. Y como te he dicho muchas veces, a mí en cierto sentido me gusta la soledad, me gusta estar solo. Pero también te he dicho, la soledad es muy gratificante hasta que te das cuenta que de verdad estás solo. Porque es bonito estar solo un tiempo, pero cuando de verdad estás solo, eso es horrible. Y mucha gente vive la soledad. Mucha gente tiene un pavor a la soledad y por eso aguanta un montón de cosas en un matrimonio fallido. ¿Entiendes? Hay un montón de cosas alrededor de la soledad y muchas personas lo sufren y no se dan cuenta. Es como el que tiene diabetes, sigue tomándose su Coca-Cola, sigue sin checarse nada porque, pues no, así es, así. No, pues es que de repente me siento mal, de repente como que me duele la cabeza, de repente como que me siento un bajón. Hay algo. Tienes que analizarlo. Y muchas personas lo que tienen es una soledad crónica y no lo saben. No lo saben. Se sienten abandonados. El diagnóstico es ese. Pero, ¿cuál es el diagnóstico que el Señor nos da? ¿O qué es lo que Él nos dice que tendría que pasar? Salmo 68:6. Salmo 68:6. Dice así: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Sabes? Lo que Dios diseñó desde el principio
es que estemos juntos, que estemos en comunidad. Estar solo no es parte del diseño de Dios. Entonces, cuando tú te sientes solo, hay algo mal en ti. No es que así deba de ser. A veces algunos tienen ese carácter o ese temperamento de decir, bueno, pues si nadie me quiere, pues yo no quiero a nadie, pues qué, no los necesito. Y ahí vienen canciones como Sigo siendo el rey, ¿verdad? No tengo ni perro que me ladre, pero sigo siendo el rey. ¿El rey de qué? Pues de nada, pero pues sigo siendo el rey. Pues sí, pero eso no te va a servir de nada, ¿no? O sea, eso no te va a ayudar. Eso solo te hace cantar con dolor y cuando estás borracho, echar tus gritos de mariachi. Pero no te va a servir para vivir una vida funcional, ¿verdad? Entonces, cuando a veces estamos con esa soledad, tenemos que entender, no, Dios no me diseñó de esta manera. Él me diseñó para habitar en familia, para habitar acompañado. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133, 1. Ese es el verdadero diagnóstico del Señor. No tendrías por qué sentirte solo, debes de vivir acompañado. ¿Qué problema es para algunos? Porque algunos dicen, es que a mí no me gusta eso de socializar. Es que a mí eso de que se saluden los hermanos, a mí eso no me gusta. Es un problema. Y no es algo que debas de tenerlo toda tu vida. Es algo que Dios dijo, no te diseñé así. Yo te diseñé para que vivan todos juntos en armonía. ¿Entiendes? Primer diagnóstico de una enfermedad, soledad crónica. Dios dijo, yo no te diseñé para estar solo. Al ratito vamos a ver si hay algún remedio o no para eso. Y si no, pues bueno, ya me disculparás. Segundo, miedo paralizante. Esta es otra enfermedad que he visto una y otra vez. Miedo paralizante. Por cierto, estos que te estoy compartiendo son las enfermedades que yo tenía y ya te las he compartido. Cuando hablábamos de soledad, yo te dije cómo desde niño yo me sentía incomprendido y tenía esa tendencia durante mucho tiempo hasta que me di cuenta que había un espíritu de rechazo en mí que tuve que echar de mi vida. Y desde entonces vivo feliz, vivo sano, pero tuve que echar mano de muchos versículos. No fue nada más por decir y querer sanar, y esa es la solución que te voy a dar. Luego, miedo paralizante, ya también te platiqué. Bochornosamente, yo era una persona que tenía mucho miedo. Ahora entiendo, miedo a lo desconocido. Y eso se manifestaba pues en miedo a la oscuridad, en miedo a las cosas que no, ahí debajo de la cama que hay, no me vayan a agarrar las patas. Así de ridículo es el asunto. ¿Y sabes cuál es el problema del miedo? El problema no es tener miedo, el problema es que te paralice. Porque el miedo tiene un cierto ingrediente divino. Porque si no tuviéramos miedo, estaríamos haciendo cualquier cantidad de barrabasadas y poniéndonos en peligro, como muchos hacen. Eso se llama ser temerario. Y los temerarios, además de cantar algunos, otros terminan siempre con un accidente, todos enyesados, todos mal, ¿verdad? Entonces no es eso. Cuando tenemos ese tipo de miedo que nos empieza a paralizar, que no nos hace, que no nos deja que podamos hacer más cosas. En mi caso, ese tipo de miedo era el que cuando el maestro preguntaba algo, yo sabía la respuesta. Pero me esperaba un segundo o dos a ver si alguien levantaba la mano. Y si nadie levantaba la mano, yo decía, a lo mejor yo estoy mal. ¿Cómo es posible que nadie entienda? Y a lo mejor yo voy a salir con una burrada y se van a burlar de mí. Entonces yo me quedaba callado. Y yo sentía que me ponía, pues te diría colorado, pero pues más bien morado, ¿verdad? Entonces sentía que me subía toda la sangre a la cabeza y yo, no, pero ¿y qué tal? Me equivoco, ¿y qué tal si se burlan? Era un miedo que me paralizaba. Y sabes, lo único que sucedió es que perdí muchas oportunidades en la vida por el miedo. Hay otras personas, como te decía, que tienen miedo a quedarse solos. Y eso los paraliza en una relación que a veces
De verdad que hasta como pastor uno les dice, pues ya. O sea, ya pasaron todas las cosas que tenían que pasar, hasta bíblicamente el Señor te dice, pues ya déjalo. Y no porque tienen miedo a quedarse solos, en especial las mujeres, debo decir, pero no es que sea exclusivo de las mujeres. No, es que, ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Y empiezan a tener ese miedo de quedarse solos. Y lo que va a suceder es que vas a seguir en una relación que no está sanando, que está empeorando. Y vas a salir lastimado, no solo tú, sino toda tu familia. Y cada vez más. Y al final, les habrá pasado a algunos de ustedes, ni quien te lo agradezca. ¿No les ha pasado que de repente le dices, mamá, ¿para qué le aguantaba tanto a mi papá? Chale, hermano, pues yo lo estaba aguantando por ti, como para que vengas a reclamar. ¿No es absurdo? Al final ni te lo van a agradecer. Y tú aguantando por el miedo a quedarte solo. Eso es miedo paralizante, ¿sabes? A veces algunos quieren hacer más cosas, pero tienen miedo de fallar. ¿Y qué tal si no lo puedo? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si fracaso? ¿Y qué tal si me va peor? ¿Y qué tal? Entonces, eso les quita mucho vuelo de hacer algo en la vida. El miedo es algo que paraliza. El miedo no necesariamente tiene que ver con temerle a la oscuridad, tiene que ver con el rechazo. Por ejemplo, hay muchos cristianos que tienen un miedo paralizante y no lo saben. ¿Por qué no hablas de Cristo? Es que yo no me sé muchos versículos. ¿Quién te dijo que tienes que saberte toda la Biblia o demasiados versículos? ¿No puedes compartir lo que hay en tu corazón? Con eso basta. Con que digas, mira, no sé explicarte mucho, pero a mí me ha cambiado Dios. Bien, ese es un buen inicio. Ahora, para quitar ese miedo, lo mejor es, pues ponte a leer la Biblia. Ese es el único remedio más efectivo. Ponte a leer la Biblia, vas a encontrar algo ahí para evangelizar. Muchos no evangelizan porque dicen, no, y pastor, es que no lo conoce, se va a poner como energúmeno si le hablo de la Biblia. ¿Y qué? Se va a poner más energúmeno en el infierno cuando te diga, ¿por qué no me hablaste? ¿No? O muchos tienen miedo, no, es que imagínese, toda una tradición, mi abuelo, mi tío, pues no, porque no pudo haber sido abuelo, era sacerdote, mi padrino era el cura de no sé dónde. Y, hombre, si salgo yo con que ahora me hice cristiano, no, hombre. Y luego, ¿será mejor que se queden allá en el infierno muy de sotana? ¿No será mejor perder el miedo? El miedo te va a paralizar. Por cierto, allá 2 Timoteo, donde nos dice que el diagnóstico de esto, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, 2 Timoteo 1, 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay 3 cosas que el apóstol Pablo menciona que vencen el temor. Poder, es decir, hacer, amor y dominio propio. Eso sería una predicación por sí misma, pero tan solo hoy quiero dejarte el diagnóstico. Tu tarea, tu labor será indagar más. Tercera enfermedad. Vamos a avanzar. Amargura tóxica. Y ahí todos conocemos a alguien que hasta en la cara se le ve la amargura. Todos hemos conocido a alguien de esos que dices, no hombre, si chupa un limón, el limón es el que va a hacer las caras, ¿verdad? Porque este es un amargado de primera. Normalmente los vas a identificar con el ceño fruncido, ya bien marcado. Acá las comisuras, de acá, gente así, ¿no? Te miran y te miran con coraje. Gente que tú estás caminando y por ¿qué me ve? A ti nada, bueno. Quédate con tu rollo, ¿no? Gente amargada. Y uno cuando conoce gente amargada no quiere estar cerca de gente amargada, ¿verdad?
Es una pesadilla estar cerca de alguien amargado. Todo va a sacar negativo. Todo va a empezar, sí, pues es que a mí como ya no me quieren, pues es que aquí como no me respetan, pues es que aquí estos humanos de tal, pues es que aquel tal por cual. No sé. Este tipo de gente es una gente amarga. ¿Y sabes qué es lo peor? Por eso se llama amargura tóxica. Lo peor de todo es que si no te alejas, como con ciertas enfermedades, te vas a empezar a contagiar. Y de repente hay familias que todos son iguales, ¿no? Todos igual de amargosos, todo. Esta familia, ¿qué le pasa? ¿No tienen un poco de felicidad o qué? ¿Qué pasa en esas vidas que están tan lastimados? Bueno, yo muchas veces les digo, nadie es como es nomás de gratis. Y normalmente cuando alguien es amargado es porque ha sido lastimado y no quiere volver a hacerlo. Ese es el origen casi siempre de la amargura, lo cual se traduce en falta de perdón. La gente que ha recibido una herida, pero no ha sido capaz de perdonar. Ya te he comentado las cosas que yo he vivido, que Dios ha permitido que viviera. A veces pienso que si alguien debiera ser amargo o tener algo de permiso, sería yo. O sea, yo tendría la razón para no perdonar al que mató a mi papá, la razón para no perdonar a los que entraron a mi casa, casi matan a mi esposa, o razón para no perdonar a los que la secuestraron después, o razón para no perdonar a los que también han tenido a mis hijas entre la vida y la muerte. Tendría mucha razón para estar amargado en la vida. Incluso aquí razón para algunos que diciendo que me aman, luego han salido con que se van de la iglesia. Yo tendría muchas razones para estar amargado, para no perdonar ciertas cosas, pero ha sido la palabra de Dios. Y solo quiero decirte así, fue la palabra de Dios la que me ha dado la capacidad de estar sano y ser feliz, por cierto. No estoy amargado, gracias a Dios. Que podría, mi viejo hombre, de repente que se quiere asomar, podría estar amargado, pero la palabra del Señor me ayuda a mantenerme. La raíz, te decía yo, es un asunto de falta de perdón. Creo que ese es el principal tema que tenemos aquí. Y alguna vez te comentaba, yo he pensado que siempre hay espacio en tu corazón para perdonar más. Pero el problema es que en nuestro corazón siempre hay espacio para más rencor. Debiera ser al revés. Y en nuestro corazón siempre estamos buscando más cosas. Una vez que has sido lastimado por alguien, nada de lo que haga te va a parecer. ¿Sí o no? De ahí que agarramos esa frase, ya la trae contra mí. Eso quiere decir que algo vio, algo sintió, que tú le hiciste, le dijiste o algo, alguna cosa en su mente sucedió y de ahí en adelante nada de lo que hagas le va a parecer a esa persona, pero también te ha pasado a ti. De repente tú te la llevas muy bien con alguien y de repente algo sucede que te lastima y de ahí en adelante empiezas a observar todo lo que antes no observabas. Todo lo que antes te parecían a lo mejor, bueno, no hay problema, algún día va a cambiar y ahora ya no lo aguantas ni tantito. Porque esa amargura se va haciendo hacia adentro y lo peor de todo es que empieza a hacerse tóxica hacia los demás. Vamos a ver qué nos dice después la palabra del Señor acerca de esto y cómo podemos ser sanos de esto. Pero ahí en Hebreos 12:15 nos dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ahí está la palabra, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, cuídate bien, porque si tú no perdonas, vas a contaminar a otros, porque va a brotar en ti una raíz de amargura. Y así es como empiezan las divisiones en las familias, en las iglesias, en los gobiernos, en todos lados. Algo que alguien no quiso perdonar y que fue y lo habló con quien más confianza le tenía y el otro, en lugar de hacerle sanar y decirle, mira, tú perdona, no, sí es cierto, tú tienes razón, no, mira, a mí también me dijo y ya somos dos y luego ya somos tres y luego ya somos un grupito de, no, es que aquella persona, y es una raíz de amargura. Y lo único que haces es contaminar.
Pero dice aquí, mirad bien, cuidadito, fíjate bien. ¿Por qué? Porque el diagnóstico acerca de la falta de perdón es que no estás entendiendo que tú también necesitaste ser perdonado. Se nos olvida. Juzgamos a los demás de acuerdo a nuestro propio estándar, pero se nos olvida que nosotros ofendimos al creador de todas las cosas. Tan solo por mencionar uno, pero te aseguro que hiciste más cosas. Pero aunque hubieras sido la persona más buena del mundo, has ofendido al más grande de todos. Necesitaste ser perdonado. Y a veces no lo creemos. Y por eso no queremos perdonar. Que te perdone Dios, yo no. Entonces, Dios no te va a perdonar a ti. Cuarta, y este para mí es grave: desesperanza terminal. Desesperanza terminal. Muchos se mueren de esto. Es esa clase de personas que empiezan a decir, pues así me tocó vivir, pues ya qué. No, pues ya, esta vida es un sufrir. No, pues es que al mundo vinimos a sufrir. Es esa gente que nada le ilusiona. ¿Sabes? Lo veo cada vez más. Con mucha tristeza veo cada vez más personas que no les gusta vivir. Jóvenes reclamándole a los papás, yo no pedí vivir. Pues ni yo tampoco pedí que tú fueras el espermatozoide. Había millones, pero tú fuiste el que ibas. Pero a veces pensamos y le echamos la culpa a todos los demás y no hay ninguna esperanza. ¿Sabes? Mucha gente no quiere llegar a ancianos. No, es que para qué batallar, es que para. Pues ¿quién te dijo que vas a batallar? Mucho tiene que ver con tu corazón, tú sabrás cómo te la pasas. O algunos no quieren tener hijos porque dicen, no, ¿para qué traemos un niño a sufrir? Pues no lo traigas a sufrir, ámalo, cuídalo. ¿Quién te dijo que tiene que sufrir? ¿Por qué ves la vida como un sufrimiento? ¿Por qué ves la vida como un enemigo? Lo que es el enemigo es la muerte, no la vida. Pero la persona que no tiene esperanza va a terminar su vida así. Y son como esos que están muertos en vida. Eso que te decía en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y muchos viven la vida así, como si no hay ninguna solución en la vida. Hace poquito cuando platicaba con un joven y él dice, ya estoy llegando a la mitad de mi vida. Tienes 28 años, ¿cuál mitad de tu vida? Pues es que ¿cuál es la esperanza de vida? 60 años. No, hombre, yo tengo esperanza de llegar a los 100, yo no sé tú. No, es que para qué llegar, después de los 60 ya se batalla mucho. Mira, mi suegra tiene ya casi 90 años y anda enterita. Mucho tiene que ver con cómo vas llegando allá con el corazón. Si no has sanado estas enfermedades, es probable que sí vaya a irte muy mal. Pero, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Es de verdad que uno tiene que vivir así? Pues esa fue la suerte que te tocó vivir, pues ya ni modo, ya no hay otra solución. Jeremías 29:11, por poner uno de muchos ejemplos. Cada uno de los ejemplos que te he dado es uno de muchos pasajes en cada uno y te tocará a ti encontrarlos. Y si quieres te puedo ayudar en algunos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eso que Jeremías les estaba hablando de parte de Dios en el tiempo en el cual venía el castigo. Dice, pero aún así, lo que quiero es algo bueno para ti. Y yo no sé por qué la gente de repente piensa como que Dios lo odia o que no, es que la vida no vale la pena. ¿Cómo no va a valer la pena? Si tienes a Jesús de tu lado, ¿cómo no va a valer la pena? El Señor dijo, yo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando has disfrutado la vida del Señor, la quieres extender todo lo posible. Y lo maravilloso es que la vas a extender.
porque un día estaremos con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Así que hay 4 enfermedades. Ese es el diagnóstico tan solo, pero el diagnóstico no te sana, ¿verdad? El diagnóstico a veces mata. Hay algunas personas que están enfermas y ahí se la llevan, y cuando les dicen que tienen cáncer, en 2 o 3 meses ya se mueren. Porque hay un libro incluso que se llama El diagnóstico mata. Pero eso es porque su corazón no supo tomar el diagnóstico. Pero una vez que uno entiende el diagnóstico, uno debería de saber, hay solución. Debe de haber solución. Hablando de las heridas del alma, debe de haber solución, y la hay. Y lo que te voy a dar otra vez es unos pocos pasajes de muchos que hay, pero lo vas a encontrar en la Biblia por todos lados. Así que te pido que tú te pongas a leer la Biblia. La receta, ahí te va la receta para cada una de estas cosas. La primera que dijimos, ¿cuál fue? Ya se me olvidó. Soledad crónica. Muy bien. Hay algunos que sí están tomando notas. Soledad crónica. Ya dijimos que la soledad, hay muchas personas que se sienten solas aún estando acompañados. Te voy a compartir el pasaje para mí más definitivo, y solo para mí, porque este es mi caso. Este es el pasaje que salvó la vida de mi madre cuando estaba volviéndose loca y cuando no quería vivir, y cuando sentía que Dios era un Dios que castigaba. Ella leyó, por gracia divina, de verdad, por gracia divina, abrió la Biblia y lo primero que encontró y posó sus ojos fue en el Salmo 27:10. Salmo 27:10. Y dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabes? Nunca estás solo si tienes a Dios de tu lado. Nunca estás solo. No hay manera. Mi madre había sido educada con un Dios muy castigador, muy malo, y cuando escuchó que en realidad Dios te ama y te quiere abrazar, y luego leyó todo el pasaje, eso salvó su vida. Por ende, salvó la mía, pues si no, yo no hubiera nacido. Pero después, cuando yo estaba con ese espíritu de rechazo, este pasaje salvó mi vida, porque yo no me sentía amado y porque yo también llegué a pensar, no vale la pena vivir así. Pero cuando entendí, tengo a Dios de mi lado, ¿qué más puedo pedir? Empezó a sanar mi corazón. Mi alma empezó a sanar tan solo por este pasaje. Ahora, este pasaje es tan solo la representación, y cada uno de los pasajes que te voy a decir es como una representación de algo que tú vas a leer en la Biblia, porque estas son como capsulitas, así rápidas, pero tú tienes que leer toda la Biblia, porque en toda la Biblia vas a encontrar cosas como esta. Este salmo lo escribe el rey David, y el rey David sabía de lo que era sentirse solo. ¿Recuerdas que el rey David de repente es perseguido por aquel a quien había salvado? El rey, después de matar a Goliat, todo el mundo lo empieza a adorar y es la persona más famosa de todo el país. Primero era el hijo que parece que como que ni lo querían, porque cuando Samuel le dice a su papá, oye, llama a todos tus hijos, llama a todos menos a él. Parece que no era muy querido David. Y cuando anda allá en la guerra, le dice a sus hermanos le dicen, ¿tú qué haces aquí, hombre? Tú nomás vienes de chismoso. Parece que David no era muy querido, y de repente es el hombre más famoso de todos. Ha salvado a Israel, y entonces el rey empieza a tener celos de él. Y entonces empieza a perseguirlo, y con todo el aparato gubernamental, todo el sistema, todo el ejército están persiguiendo a David, y David tiene que huir. Tiene un amigo al cual ama como a nadie más, y se tienen que separar, y ahora él está solo. Y David sabe lo que es estar solo y tenerse que ir a una cueva y allí ponerse a chillar. Y algunas personas que se sienten solos, así es lo que quisieran, mejor irse a un lugar, a su covacha. A veces sus cuartos son así de sombríos como cuevas, y prefieren ahí acurrucarse y llorar y esperar a que llegue el día siguiente. Pero ese no es el remedio, ese es el diagnóstico. Fíjate, curiosamente el remedio, allá en 1 de Samuel, nada más te lo voy a platicar para que lo tengas. 1 de Samuel capítulo 22. 1 de Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2. Ahí está la historia en la cual David huye
y se va a una cueva que se llama la cueva de Adulam. Y ahí está escondido para huir de Saúl. Él conoce el escondrijos y se pone en esa cueva. Y de repente, en esa cueva le empiezan a llegar primero sus familiares. Y luego le empiezan a llegar endeudados, amargados, afligidos. Y de repente David es el jefe de una banda de todos mal. No hay uno solo ahí que esté bien, todos endeudados, todos muy, muy mal. Y David es el jefe de todos ellos. ¿Sabes cuál es el remedio que Dios le recetó a David? No puedes estar solo. Tienes que rodearte de más gente. Y aunque tú mismo necesitas, tú vas a ayudar a otros. En mi experiencia, amados, cuando tú necesitas algo, alguien lo necesita más. Y tú puedes hacer algo. Cuando tú sientes que eres la persona que más necesita ayuda de todas, te vas a dar cuenta que hay alguien que necesita más. Y tú puedes hacer algo por ellos, aunque tú necesites también. Y cuando tú ayudas a alguien, cuando tú haces algo por alguien, Dios va a hacer algo por ti. En maneras que ni te imaginas. El resultado es que de esta gente que se empieza a unir a él, todos mal, todos maltrechos, de allí sale el ejército de David. Este ejército de gente toda mal llega a ser el ejército más poderoso de su historia, de ese entorno. Lee bien, ellos no fueron derrotados, jamás. Ese ejército de gente maltrecha, de gente que tú dices, no, pues ¿para qué me junto con este? Pues va a salir peor. Se juntan la guayaba y la tostada, pues ahí qué vamos a hacer, ¿no? Pero ese ejército es el que nunca fue derrotado. ¿Habías pensado en eso? Cuando te sientas solo, necesitas rodearte de gente. Fíjate, me encanta esta historia porque hablando del miedo, te podría contar otra de David, pero voy a cambiar de personaje. Gedeón. ¿Te acuerdas de Gedeón allá en Jueces capítulo 6? Este es un juez que con 300 personas le gana un ejército innumerable. 300, ahí le copiaron los de Leónidas a ellos, ¿no? Pero con 300 tipos él gana una de las batallas más impresionantes en el nombre del Señor. Es un juez. Y cuando el ángel del Señor ahí en Jueces capítulo 6 versículo 12 se le aparece, le dice, varón esforzado y valiente. Ay, qué poderoso se oye eso, ¿no? Ay, yo quiero ser como Gedeón, esforzado, valiente. Pero lo curioso es que cuando el ángel del Señor le presenta a Gedeón, ahí en el versículo 11, Gedeón estaba escondido, zarandeando el trigo, que no lo vieran, porque en ese tiempo venían los filisteos y les quitaban todo. Y entonces él está ahí donde se pisa el vino, que es una cisterna, vamos a decirlo, y ahí escondidito. Y él le llega y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Cuál valiente? ¿De qué me estás hablando? Básicamente es lo que Gedeón le dice en el versículo 3, el Señor está contigo. No, hombre, pues si estuviera conmigo no estaríamos como estamos. Pero Dios lo que hace es decirle, no, mira, ve, yo voy a estar contigo. Y Gedeón lo cree. Gedeón cree que Dios es más poderoso. Todavía Dios le da varias oportunidades. Gedeón, oye Señor, en buen plan, neta, yo voy a hacer. Sí, tú vas a hacer. Bueno, haz que llueva en todos lados, menos ahí en el vellón. Dale pues, ya. Otra pruebita, Señor. Haz que llueva nada más ahí en el vellón, pero todo lo demás quede seco. Ay, ándale pues. Bueno, ya junto al ejército, ya vamos contra el ejército y Dios le dice, mira, Gedeón, si tienes miedo, ve, asómate ahorita en la noche y vas a oír. ¿Y qué fue? Gedeón fue, ¿por qué? Porque tenía miedo. Y ahí va, y hasta que se entera que de veras Dios ya había hecho algo antes que Gedeón empezara a hacer todas las cosas, dice, pues sí, sí cierto. El mejor remedio para
no tener miedo es saber que Dios está contigo, pero saber que Él ya ha hecho las cosas. Y tú lo vas a entender cuando leas la Biblia y has visto qué cosas ha hecho Dios. Por eso hace ratito cuando te leía Isaías 53:5 te decía, esto no es una ilusión, esto no es así de que un efecto placebo, voy a leer la Biblia y me voy a sentir mejor. No, esta es la realidad de lo que Jesús ya hizo. Cuando tú la aplicas a tu vida, entonces se hace real. Pero si no, pues es como todo el medicamento que está en la farmacia, de nada te sirve a ti. Ahí está muy bien y se ve bonito a veces, pero de nada te va a servir. Y a muchos así les pasa con la Biblia, ahí la tienen, pero no la leen. Y cuando la leen, no leen lo que tienen que leer, porque, no, es que a mí eso del Antiguo Testamento no me gusta. Pues ahí es donde estaba, ahí es donde estaba tu remedio. ¿Okay? Hay que leer, hay que saber. Entonces, cuando uno está peleando, así como Gedeón, vas a estar luchando contra el miedo. Y cuando luchas con el miedo tiene una característica. El miedo se presenta a ti como un gigante. Recuerda la historia de David y Goliat. Cuando tú vas a luchar contra un miedo, es que vas a luchar contra algo que no crees que puedes vencer. Tú estás convencidísimo de que no hay manera de que vences. Es más, probablemente digas, sí, pastor, pero es que usted no entiende, yo ya lo intenté y fracasé. Pero alguna vez te dije, hermano, tu lucha no es contra los gigantes. Esa es la lucha del Señor. Tu lucha es contra el miedo. Dios no te dijo que tú eres el que tienes que vencer a los gigantes. David no venció al gigante nomás porque sí, o porque fuera muy bueno. Él venció porque había vencido. Y le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Entiendes? Tú no eres el que vas a vencer al diablo, tú no eres, algunos le tienen, uy, es que si se me aparece el chamuco, pues, ¿y qué? Yo no lo voy a vencer, yo no podría. Es Jesús el que lo venció. Ahí en la cruz Él venció a todos. Eso lo dice Colosenses capítulo 2. Tú no tienes que vencer a los gigantes, solo tienes que vencer el miedo. Y Dios vencerá a los gigantes. ¿Ok? Así se vence el miedo. Tercero, amargura. Para ya casi ir terminando. Amargura. Vamos avanzando. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4. ¿Recuerdas que lo que te decía? Que la amargura es por la falta de perdón. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que siempre tu corazón encuentre espacio para perdonar. Que siempre tu corazón encuentre el espacio para recordar el perdón que tú necesitabas. Que no se te olvide. Que no llegue un momento en que tú creas que por buena gente tú vas a perdonar, sino que porque Cristo te perdonó a ti, tú puedes perdonar a los demás. Esa fue la verdad que a mí me liberó. Cuando alguien me ayudó, de verdad siempre se los digo, no es que yo sea muy bueno, no lo soy. Alguien me ayudó a perdonar. Y me decía, repite esto, y yo repetía. Y después pude yo hablar y en algún momento decirte, perdono, Natalio, porque asesinaste a mi padre. Y después de ahí he aprendido a perdonar tantas cosas que no estaría yo aquí hoy de pie si no hubiera sido porque aprendí a perdonar como Cristo me perdonó a mí. Porque no soy yo mejor que ellos. Sí, desde el punto de vista humano podría decir que sí, pero no desde el punto de vista de Dios. Cuando aprendí a perdonar, la amargura salió de mi vida. Hace poquito te comenté el ejemplo de José, ¿recuerdas? José tenía todo para vivir amargado y José tenía todo el derecho de que cuando sus hermanos vienen a él a pedirle ayuda, dicen, ajá, condenados, me vendieron y ahora vienen a pedirme ayuda, ajá, pues ahora viene la mía, como normalmente le hacemos, ¿verdad? Pero José entendió que tenía que ser libre de eso. Él tenía que liberarse de la amargura que podría sentir contra sus hermanos. Y lo hace allá en Génesis capítulo 45, lee toda la historia, cuando él les dice, miren, ahí en el versículo 6 y 8 al 8, miren, no se preocupen,
ni fueron ustedes los que me lastimaron. Dios me mandó para preservar vida. Aprende de historias. Ahí están en la Biblia para que tú te identifiques con ellas, para que tú sepas ejemplos de cómo Dios trató con alguien que tenía esta enfermedad y Dios lo sanó. Y tú puedas creer que tú también puedes ser sanado. Cuarta, desesperanza. La desesperanza terminal, te decía yo. Y esa gente que no tiene ya ninguna expectativa de vida. Algún día te comenté mi oración cuando no veía más allá de lo que estaba frente a mí. Mi oración fue: Señor, elévame un poquito, muéstrame las cosas como tú ves. No me eleves demasiado porque me voy a marear, no soy capaz de ver las cosas como Dios, pero elévame un poquito. Y Dios lo hizo y me mostró las cosas de otra forma como yo no las había visto. Me mostró las cosas no desde el punto de la vista de la eternidad, pero sí desde el punto de vista de mi vida. Toda mi vida, al reducirla a una frase, el problema que yo estaba viviendo se tornó sencillo y no tan fuerte como yo estaba pensando. ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28. Este pasaje que ya te dije, pero ahora te lo voy a decir con una razón para que tú entiendas que es cierto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya les he dicho que a veces este pasaje lo usamos indiscriminadamente, como diciendo, bueno, no hay mal que por bien no venga. Y a veces a alguien que de tu trabajo te dice, ay, mira que estoy pasando por un problema de enfermedad. No te preocupes, todo obra para bien. Pero eso no es lo que dice este pasaje. Primero dice, sabemos que a los que aman a Dios. Y la gente dice, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y Jesucristo te va a decir, si me amas, obedéceme. Entonces, déjame molerte un poquito esta pastilla para que te la puedas tragar. Pasar, pues, así se dice. Si tú obedeces a Dios, siempre, todas las cosas te van a ayudar a bien, aunque de momento sean malas. ¿Entiendes eso? Pero si no obedeces a Dios, no esperes que todas las cosas te vayan a ayudar a bien. Eso lo digo porque muchas personas esperan que Dios les ayude, pero ellos no hacen nada por Dios. Ni quieren venir a la iglesia, ni quieren reunirse con los hermanos. Sí, pues es que eso de la Biblia está bien, pero no, es que yo no lo entiendo. Orar, sí, pero es que me da sueño. Oye, pues si no haces nada, ¿cómo te va a ayudar a bien? Porque ahí claramente te dice, no es una ilusión de que, pues yo creo que algo bueno viene. No, nada bueno viene, hermano, si no obedeces a Dios. Perdón que sea así de drástico, pero hoy vengo en calidad de doctor y a veces así son, ¿verdad? Isaías 55, versículo 9. Es otro pasaje que te va a demostrar que cuando tú piensas que todo está perdido, no, nada está perdido. Isaías 55, 9 dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes? No vas a entender lo que Dios está haciendo aunque te lo explicara. No lo vas a entender. Mejor confía en que Él está a cargo. Hay cosas que están sucediendo que están fuera de tu alcance y no vas a poder hacer nada. Entonces tendrás que confiar en que Dios sí sabe. Y ahí viene la fe. Creer que Dios sí está a cargo de todo. Él sí sabe. Aun cuando tú no entiendes, Él tiene por encima todo un plan tan perfecto, tan maravilloso, que no somos capaces más que de entender la superficie. Confía en eso. Ten la confianza. ¿Recuerdas aquel siervo de Eliseo allá en Segundo de Reyes 6, del 16 al 17? Te digo, esas son historias que nos deben de ayudar a nosotros. Segundo de Reyes 6, del 16 al 17. Ahí viene la historia de un rey que quiere matar a Eliseo. Y se lanza con todo el ejército, con todo el poder y todo lo demás.
y se viene con gente de carros de a caballo y todo entiende que cuando dice carros de a caballo es como si en la actualidad rodearan tu casa con tanques de guerra, era más o menos el equivalente, ¿no? Y entonces el siervo de Eliseo se levanta muy de mañana y antes de empezar a lavar los trastes, ¡ay, Dios mío, estamos rodeados! ¿Te acuerdas qué le dice Eliseo? No, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Si nomás somos tú y yo, pelado. Y entonces Eliseo ora: Señor, muéstrale. Fíjate bien, el sustento de la oración esa tan simple que yo te digo: Señor, muéstrame las cosas como tú ves. Tiene ese sustento bíblico, por cierto. Muéstrame cómo ves tú las cosas. Y cuando Dios le abre los ojos a su siervo, lo que ve es un montón de carros de fuego rodeándolos para protegerlos. Pues con razón este cuate no tiene miedo, sabe lo que hay. El creyente sabe que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. No hay miedo que tener. Dios está por ti si tú eres de esos que aman al Señor. Y ahí están esos pasajes, esas historias que a veces simplemente pasamos por alto, pero son historias para que tú creas que Dios lo ha hecho. Hay otras más historias, te toca a ti leerlas. Cada una de estas 4 enfermedades tiene más historias de otros personajes que lo vivieron semejante. Algunos, por no obedecer, lo vivieron muy mal. Y hay otras enfermedades que tú vas a descubrir. Así que ya vimos el diagnóstico, ya te di la receta, pero si tú no te la tomas, hermano, no te va a servir de nada. Así que te voy a ayudar, te voy a dar un poco de terapia, si me la aceptas. Y ojalá que me la aceptes. Si todo sale como yo lo había pedido, al final, allá en la entrada, habrá una serie de tarjetitas. En esas tarjetitas va a venir, por un lado, una de estas 4 enfermedades, el diagnóstico y un pasaje que nos dice acerca de esa enfermedad. Y por detrás vendrán 2 o 3 pasajes que te van a ayudar a sanar. Tan solo como un inicio. Así como a veces el médico te da unas pequeñas muestras, pero tú tienes que ir a la farmacia a comprar más. Bueno, así te los voy a dejar hoy. Tan solo te doy 2 o 3 versículos de cada una de estas situaciones. Y si tú has pasado o estás pasando por algo, o conoces a alguien que está pasando por una de estas 4 enfermedades, toma una tarjetita, llévatela y empieza a leer lo que la palabra del Señor dice. ¿Ok? Así que creo que las cortaron, las dejaron pegadas las 4, pero bueno, pues entonces ya vas a tener ahí de las 4 de cada quien, ¿no? Para que te las lleves. Compártelas también. Entonces, eso es lo primero. ¿Estás dispuesto a sanar? Vamos a orar para que haga efecto esa medicina antes de terminar, ¿ok? Señor, hemos pedido que nos sanes, hemos pedido que nos ayudes a andar en este medicamento que tú nos das. Pero ahora queremos alabarte y darte gracias, porque tú no nos dejaste sin esperanza. Hiciste todo para que fuéramos sanados. Pero además preservaste tu palabra para que nosotros veamos en ella la sanidad. Dejaste tu palabra para que penetre en lo más profundo de nuestro corazón, discierna los pensamientos y los sentimientos de cada uno de nosotros y podamos darnos cuenta de qué es lo que estamos padeciendo. Por eso hoy te pedimos, ayúdanos, pero sobre todo te alabamos. Gracias por tu palabra. Gracias por aquellos que tú inspiraste para escribirla. Gracias por aquellos que tú inspiraste para traducirla. Gracias por aquellos que lucharon por preservarla. Gracias por aquellos que la han impreso. Gracias por aquellos que la compartieron con nosotros. Somos dichosos porque hoy entendemos que toda enfermedad del alma tiene una solución y empezaremos a buscarla a partir de hoy. Bendito seas, oh Señor.
trae vida y vida en abundancia, mis hermanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.